Después del madrugón que os habéis pegado, el aplauso os lo merecéis vosotros, ¿vale? Este panel, os voy a reconocer que es la primera vez que doy un panel. No sabía que era un panel hasta que me planteé hacer uno. Y bueno, pues la idea es que, aunque yo voy a dar una pequeña conferencia, todos aportemos experiencias, con lo que una parte de lo que vais a vivir aquí dependerá de vuestra aportación. Bueno, este panel se titula Técnicas de escritura creativa aplicadas a la narración de rol. Yo me llamo Miguel, es mi nombre de esclavo. En realidad me llamo Cuervo, me gusta que es como se me llame, es mi nombre artístico. No me lo esperaba, pero lo que tiene ser tartamudo es que, aunque uno parezca que no lo es, de vez en cuando en momentos de tensión así le sale. Así que me vais a perdonar si alguna M, alguna T o P me cuestan al arrancar. Y bueno, pues quería lo primero presentarme y un poco intentar legitimar el hecho de que yo esté dando esta conferencia. Quizá a veces esto se plantea que puede ser pedantería, pero no es así. Quiero presentaros una serie de argumentos por los cuales creo que lo que tengo que contaros puede seros de algún interés. Lo primero es que, bueno, juego al rol desde hace 20 años, he jugado en todos los formatos. Empecé con Vivos cuando tenía 15 añitos, en la etapa oscura del asesino de la katana, etcétera, etcétera. Creo que como muchos de nosotros empezamos con mucho revuelo social. Yo, de hecho, tuve que hacerlo a espaldas de mis padres. No se enteraron de que jugaba al rol porque eso era de asesinos locos. Bueno, y nada, he jugado, ya os digo, en todos los formatos y he jugado a casi todos los juegos de rol que hay. He jugado a Chulu, bueno, La llamada de Cthulhu, me faltan por probar un par, pero todas las más fuertes las he catado en algún momento. Habiendo catado todos, me considero de la familia web vampirera. Yo pienso que dentro del mundo de los roleros hay dos grandes familias, los dungeoneros y los vampireros, ¿vale? Los dungeoneros tienden a ser muy munchkineros, ¿vale? Creo que entendemos el término, a optimizar fichas, es una visión del rol muy en plan videojuego. Y los vampireros somos unos intensitos de la vida, nos preocupamos mucho por la interpretación y tal. Ellos para nosotros son unos niñatos cuadrículos que quieren mata-mata y nosotros para ellos somos unos flipados y unos prepotentes. Creo que he planteado los aspectos positivos y negativos que todos vivís. Aunque hay esas dos familias, evidentemente todos somos de las dos. Todos, aunque aquí esto sea un conclave centrado en el mundo de tinieblas, todos disfrutamos de la fantasía medieval, todos disfrutamos de un munchkineo, de cepillarnos un dragón y llevarnos los tesoros, siempre. Y los dungeoneros también disfrutan mucho interpretando un personaje con matices, y aunque haya hecho una división, toda división, per se, falsea la realidad, siempre. De un lado soy rolero, del otro soy profesor de filosofía. Me gusta decirlo porque, aparte de que soy un brasas, como podréis ver, tengo cierta tendencia a teorizar. Siempre, de toda mi vida, eso es común, sé que compartimos esa tendencia todos. Tiendo a siempre elaborar teorías de todo, que es buscar básicamente qué leyes rigen la experiencia. Esa experiencia, eso que hacemos todos, el hecho de jugar al rol, de narrar y de interpretar, tiendo a buscar patrones. Y eso es lo que creo que puedo presentaros hoy. Además de eso, también soy escritor y guionista, con lo que a lo largo de todos estos años de estudio, diferentes manuales, cursos, talleres, maestros, etcétera, tengo un par de herramientas que voy a presentaros y que espero que os sean de utilidad. Bien, como os dije al principio, yo voy a compartir aquí algunos truquillos que tengo para organizar mis partidas, y son trucos que los tenemos todos, con lo que esto, al ser un panel, yo espero que al final todos queráis comentar lo que sea, aportar vuestros propios trucos para que podamos aprender todos. Me he traído papel y boli, de hecho, para poder aprender truquillos, ¿vale? Esto, además, los opositores lo sabemos bien. Mola estar en encerronas para fusilar lo que están haciendo otros compañeros, y, sobre todo, para discutir lo que esté diciendo, porque muchas cosas que voy a decir no vais a estar de acuerdo, nos van a parecer adecuados. He querido empezar con una afirmación controvertida por eso mismo. Para eso de las dos familias, qué tontería y tal. Pues bueno, luego vais a tener ocasión de poder criticar todo lo que diga, y yo estoy más que encantado de recibir tales comentarios y que los compartamos. Bien, las fuentes que he utilizado para plantear esta pequeña charla que voy a daros son, de un lado, el libro de El guión de Maquis,
Los que sabéis de guión sabéis que es el manual fundamental. Hay muchos, y muchos muy míticos, algunos de la otra familia de guionistas, pero básicamente el de Mackie es potentísimo. También me he basado en el manual del narrador de segunda edición de Vampiro, que es una joya, te da muchísimas claves para narrar y hay un montón de cosas que he cogido de mi estilo precisamente de esas líneas. Y ya el resto de manual, el tercer bloque, es muy amplio, muy heterogéneo y son pues diferentes materiales de elaboración propia y bueno, cosas que he ido aprendiendo en cursos, en seminarios, etcétera. Bien. A ver, de entrada, yo creo que lo fundamental para realizar una narración coherente de rol es que todos sus elementos tengan una unidad orgánica. Con unidad orgánica, evidentemente, no digo que le echéis quinoa a las partidas, sino que me refiero a que todas las partes estén interconectadas, que todas las partes dependan unas de las otras, que sean coherentes. Eso es fundamental. Tiene que estar todo imbricado. Imbricado al menos en 3 niveles, que son tres aspectos que voy a ir desarrollando. El primero, las partes de la narración, que yo creo que fundamentalmente en la narración hay 2 momentos, el diseño de la historia y la ejecución de la historia. El primero es el trabajo previo y el segundo es cuando lo pones a la práctica. Luego, además, tiene que haber también una unidad orgánica con los 3 elementos del rol, que es el narrador, los jugadores y el juego en sí. No puede chocar. Yo ahora mismo estoy en un grupo de rol que son bastante muchquineros y les he presentado The Power to Believe, que es un proyecto que llevo y no está funcionando, porque se aburren mucho. Cuando tienen que oír un PNJ hablar durante mucho rato no les satisface tanto. Yo hay veces que también, por ejemplo, El Señor de los Anillos me cuesta jugar, a veces lo disfruto, pero es un juego que a veces me cuesta un poquito, sobre todo por el alto índice de mortalidad de mis personajes aventureros. Y bueno, pues tenemos experiencia todos en ello, ¿verdad? Es que tengo un enano animista que me lo reventaron en la primera partida. Pero bueno, estas batallitas podríamos contarlas todos. El caso es que el narrador tiene que ajustarse a los jugadores. Si tus jugadores quieren más acción, tienes que darles acción. Si quieren más interpretación, más interpretación. Si quieren disfrutar de un contexto complejo, se lo tienes que ofrecer y hay que encontrar el juego también. Yo, por ejemplo, por mis afinidades, yo creo que los 3 grandes géneros narrativos que nos afectan son la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Creo que son fundamentalmente los 3 géneros fuertes en los que estamos implicados. A mí la fantasía me cuesta más. La ciencia ficción la disfruto muchísimo, es cómo funciona mi imaginación y el terror es como mi lenguaje. Aunque no lo intente, me sale. O sea, estoy narrando una escena y de repente hay una voz inconsciente que hace que alguien mire por una tubería y se le aparezca una pústula supurante que le habla con el nombre de su madre y tal. Me sale solo. Entonces, tenemos que buscar también el tono, encontrar a los jugadores y el juego que se ajuste a nuestro estilo. Y, por último, tienen que tener también una implicación orgánica las 3 partes del diseño de la historia, que son contexto, trama y personajes. Bien, respecto, ya os digo, a la imbricación orgánica de los 3 elementos. Luego, también al final hablaré un poquito de los 3 formatos de rol principales, que yo creo que son el rol en mesa, el rol en vivo y el rol por foro. Algunos estaréis jugando, algunos, por ejemplo, pueden jugar por Hangout, yo creo que a fin de cuentas es rol en mesa, pero con herramientas técnicas, o se pueden hacer partidas a través de mail o a través de, incluso hay gente que lo está haciendo por Telegram o por WhatsApp. Yo creo que a fin de cuentas son subsumibles dentro de lo que voy a llamar aquí rol por foro como web vampirero que soy. Es con lo que tengo más experiencia y más años he estado trabajando. Bien, voy a empezar por las partes de la narración. Las partes de la narración son 2, como os comenté antes, el diseño y la ejecución. El diseño es muy similar en los 3 campos. Tanto hagamos una partida de rol en mesa, como de rol en vivo, como de rol por foro, el diseño es fundamentalmente el mismo. Los elementos van a ser comunes. Es la parte de trabajo más artesanal, la que requiere más preparación y la que requiere más técnica y para la que creo que puede ser de utilidad una charla como esta o que nos documentemos. Y en la parte de la ejecución es muy diferente en cada formato. Mesa, vivo o foro es completamente diferente la ejecución y ahí sí que requiere más genialidad y más experiencia. Toda obra de arte requiere, como sabéis, trabajo y creatividad. Requiere estar sudando y que la musa te visite. Entonces,
El sudor es la parte del diseño y la parte de la musa es la ejecución. Y esa ejecución también se puede pulir a través de la experiencia y de la inspiración. De la parte de la ejecución daré un par de consejillos al final, pero en realidad aquí estáis presentes Crónicas Nocturnas y Web Vampiro y de esto sabéis mucho más que yo, así que estos consejos supongo que es la parte en la cual todos podremos colaborar. Bien, empezamos con el diseño. El diseño, como os comenté, voy a dividirlo en tres partes, en el contexto, en la trama y en los personajes. Respecto a lo primero, bueno, no voy a empezar por el contexto, un comentario previo, me repito, no voy a volver a repetirlo, ¿vale? Pero es que en esta parte sí que es fundamental la unidad orgánica. Esta primera fase, cuando tenemos la idea, suele, no sé si le pasa a todo el mundo, a mí desde luego sí, empezar por una tormenta de ideas. En diferentes momentos, noches, viendo la tele, de pedo con los amigos, charlando con un familiar o lo que sea, te vienen ideas y las apuntas. Cada uno lo hace a su estilo. En particular con The Power to Believe, perdonad que hable tanto de ella, pero es la hora en la que llevo casi una década trabajando, con lo que iré haciendo referencia a ella de vez en cuando. Yo en particular apuntaba cosas en el móvil. En mi anterior trabajo tenía un montón de tiempo libre, trabajaba en una administración de lotería y detrás de quinielas sin usar iba apuntándolo todo. De tal manera que ahora tengo en casa un taco así de quinielas, donde está toda mi obra y que la quiero más que a mi vida. Entonces, esos documentos, en realidad, hago referencia a esto porque yo pensaba que era una excentricidad mía y que cada uno tendría su técnica, pero me consta que en el mundo del arte, esta preparación, esta tormenta de ideas, se han llegado a hacer incluso exposiciones en las que los artistas muestran esos documentos primigenios. Bien, y ahora sí, empiezo con la primera parte. La primera de todas es el contexto, el entorno o la ambientación, también se puede denominar así. El contexto depende fundamentalmente del género y del juego. Cada juego de rol tiene un contexto completamente distinto. Ya os he enumerado los que creo yo que son los tres fundamentales en los que se pueden subsumir el resto, pero también dentro de esos juegos podemos tener diferentes ambientaciones. Podemos hacer un cibervampiro, podemos hacer un Señor de los Anillos centrado en Mordor y o en la caída de Isildur o lo que sea, y podemos hacer una historia de terror que tenga más de fantasía que otra cosa, que sea investigación de viejas leyendas asturianas, por ejemplo, y ir desarrollándolo por ahí. En particular, nuestro campo es el de Mundo de Tinieblas. Y Mundo de Tinieblas, en sus orígenes, en el primero de los juegos que surgió, estipula que estamos en una ambientación gótico-punk, lo cual significa que es gótico y que es punk. Es decir, yo creo que un lugar donde se refleja esto perfectamente es una peli que seguramente haya sido mítica para todos nosotros. Os recomiendo que la revisitéis si no queréis arrancaros las tripas, que es El Cuervo, de Alex Proyas. Es una peli que nos marcó a muchos de nosotros, empezamos a vestir de negro por esa película, nos flipamos un montón, en todos los Halloween nos pintamos la carita, etcétera, etcétera. Descubrimos a los Cure, etcétera, etcétera. Entonces, ese mundo, el del Cuervo, explica muy bien qué es el gótico punk. Todo es muy oscuro, todo es vertical, los poderes están en la sombra siempre. Hay una diferencia jerárquica entre las clases sociales radical, las clases de abajo sufren muchísimo y las de arriba son obscenamente ostentosas. La Iglesia tiene muchísimo poder, es habitual que la ambientación religiosa surja, la naturaleza es agresiva y, por otro lado, es punk. Punk porque hay mucha más vida en la calle, hay muchísimas tribus urbanas, todo es mucho más violento, todo tiende a ser mucho más incendiario, hay siempre un cuestionamiento de esas estructuras de poder. Además de, no os lo he dicho, pero además de eso me interesa mucho la política y yo creo que en la narración de Vampiro ese elemento es fundamental también, el hecho de que siempre se tiende a cuestionar. Como sabéis bien, en la ciencia ficción pasa prácticamente siempre. Y bueno, eso es un elemento que de hecho anoche en el vivo tuvimos ocasión de ver y que también ocurre incluso en el campo de Vampiro. Tenemos a los Ventru y a los Tremer y a los Brulla y a los Gangrel por un lado. Entre medias están el resto de los clanes, yo llevo un Brulla que es muy estirado, yo llevo un Ventru que es muy puncarra, vale, pero en general el canon que establecen esos clanes también refleja ese elemento, y os digo que yo creo que es fundamental, de la ciencia ficción. A ver, del contexto, yo creo que el esqueleto, para definir nuestro contexto, tiene que partir de dos estructuras de la narración clásica. Esto lo aprendí, de hecho, de las clases de literatura de
el instituto, que son los lugares y el tiempo. Para definir bien nuestro contexto podemos hacer una matriz en la cual veamos qué ocurre en cada momento, en cada lugar. Esa es la parte del diseño más densa y la que más tenemos que desarrollar. Para ambas cosas, para el lugar y para el momento, vamos a requerir documentación previa. Siempre hay que estudiar un poco, hay que preparárselo, ya sea haciendo mapas, en el caso que queramos utilizar una ciudad real, en Vampiro ya sabéis, los by night son muy habituales y podemos coger información real de los lugares, pero en el caso ficticio también. Si queremos hacer una aventura, yo qué sé, en Nilfgaard, por ejemplo, pues tendremos que mirarnos cómo va la vida en Hirvaden-Reis. Si queremos hacer una historia en la Tierra Media, pues tendremos que decidir si la hacemos en Arnor, si la hacemos en Rhûn, si la hacemos en Eriador. Y, bueno, pues todos estos universos, ya sean reales o ficticios, van a requerir un trabajo de documentación previa por nuestra parte. Al mismo tiempo, yo creo que es fundamental que también requieran un esfuerzo de imaginación. Es decir, a no ser que estemos dirigiendo un módulo y que queramos ceñirnos al canon, tenemos también que aportar algo nuevo. Tenemos que romper ese marco, todo ese trabajo de documentación, tenemos que personalizarlo. Porque aunque sea muy respetable que queramos ceñirnos a ese canon, yo considero que eso no aporta nada al rol. Yo no tengo ningún interés en seguir a pie juntillas, en decir, venga, me voy a ceñir en la caída del Rey Loco en Poniente. Pues bien, pero voy a aportar algo diferente, voy a intentar hacer algo que a mis jugadores vaya a sorprenderles y a interesarles, porque si no lo hago, pues se van a leer los libros y no les va a interesar nada lo que voy a tener que contarles. Y porque creo que además como narradores es también muy satisfactorio, lo que muchas veces supone una motivación para que empecemos una partida de rol. Bien, para transmitir el contexto tenemos dos herramientas fundamentales, la explicación y la dramatización. La explicación es, en guión se estipula que es un poco la parte más aburrida, que es tenerle que soltar chapa a los jugadores. Nuestras partidas, muchas veces ya sabéis, son 5 horas de partida y 3 de mira, espera, que te cuento lo del Rey Brujo, pues en Agmar, Eso lo podemos hacer, pero es un poco más aburrido y tenemos que tender siempre a la dramatización. La dramatización a través de herramientas como que ese elemento, o sea, encontrar un PNJ que sea un antiguo númenoreano que su antepasado fue corrompido por el Rey Brujo. Y así te aprovecha y te dice, ¿qué te pasa? Un recuerdo de la traición del Rey Brujo. Y así estás transmitiendo el contexto, pero lo estás haciendo de una forma dramática. También hay truquitos guarrindongos de las películas, ya sabéis, las noticias. Ha ocurrido, y ahí abres tramas, ahí transmites contexto, o vas por la calle, y yo, por ejemplo, eso lo uso mucho y creo que en la ambientación punk queda muy bien, hacer carteles publicitarios que están pegados por las paredes, y así puedes transmitir muy bien también el contexto, toda esta información del universo que hemos creado. Bien, eso en lo que respecta a esta primera parte. A la segunda, paso a la parte de la trama. ¿Cómo elaborar nuestra trama? Yo la trama la elaboro de la manera tradicional de la literatura. Presentación, nudo y desenlace. Tienes una presentación en la cual los jugadores se enteran de todo. En esta primera parte el contexto es fundamental, es la parte en la que más información tienen que asumir. Es una prueba de fuego, porque habitualmente tienes que enrollarte mucho, soltar mucha chapa, y si a tus jugadores les mola, pues ves que luego han mordido el anzuelo y que van a estar más implicados. El nudo, el desarrollo de toda la acción y por fin el desenlace. La conclusión de la historia, cómo termina todo. A esta triple estructura se le pueden sumar dos partes. La primera es el prólogo, que es donde les presentamos el contexto, puede ser un flashback, puede ser un recuerdo, una aventura previa. Ya os digo, en este caso la dramatización pega bastante. El hecho de que ese prólogo no sea, a ver, te cuento, año 2025, no. Pega muy bien que este prólogo sea una mini escena, como las que vivimos anoche precisamente en el vivo, esas pequeñas escenas introductorias. Yo creo que tuvieron la función de prólogo y al fin un epílogo. Es habitual que en el epílogo se abra el pie a que se creen nuevas aventuras. No siempre es así. A veces es, pues bueno, te acabas contento en tu cama, siendo feliz hasta el resto de estos días, disfrutando de tu reino y tus riquezas. Puede ser así.
Y bueno, a este respecto, por ejemplo, os recomiendo el final de la serie a 2 metros bajo tierra. Yo creo que es de los mejores epílogos que existen. O sea, pocas veces se ha visto un epílogo tan completo y tan potente. Entonces, no os voy a contar más para no hacer spoiler. Es de las grandes, ¿vale? No es una serie menor, es una serie que merece la pena ser vista, así que os la recomiendo y los que la conocéis sabéis a qué me refiero con un epílogo brillante. Bien, una partida arranca, precisamente la presentación, la primera parte, la de la presentación, termina siempre con un incidente desencadenante. Siempre ocurre algo que es lo que hace que la historia arranque y es lo que nos va a permitir visualizar el clímax final. Tiene que adelantarse siempre, ya sea llegas a una ciudad y el rey está muy triste, ¿qué te pasa? Que han secuestrado a mi hija. Bien, ese es el incidente desencadenante. A partir de ahí se va a desarrollar toda la historia y en ese momento ya visualizas el final. Es como, vale, dices, al final, o salvo a la hija, o la hija muere, o algo de esto, o una de esas opciones. Eso primero que ocurre va a generar las expectativas de los jugadores. Los jugadores van a tener eso como objetivo primordial y va a ser, ya os digo, lo que les incite a seguir avanzando, a que si incluso nuestra trama se embrolla mucho y se van por derroteros que no esperamos, digan, vale, pero quiero saber qué pasa al final con la princesita secuestrada. Bien, además de eso, nos quería ofrecer algo que probablemente muchos de vosotros conocéis, que son las 12 fases del viaje del héroe de Joseph Campbell. Joseph Campbell es un autor fundamental, un analista de las historias tradicionales, y habla de los 12 pasos que vive el héroe en su llegada a la aventura. Ahí podrías decirme, vale, Cuervo, pero es que no quiero jugar aventura, yo es que quiero jugar una distopía, o a mí es que me interesa el horror personal. Cierto, pero en tanto que estamos jugando al rol, yo creo que todas nuestras partidas en mayor o menor medida son aventura. El género de aventura más o menos es el que vamos a tratar siempre, porque la aventura en sí es un género que marida muy bien con cualquier otro subgénero. Para mí es como el jazz o el flamenco de la narración. Puros, a veces son demasiado duros, pero maridan estupendamente con otros. Si los mezclas con otro, van como un tiro. Y ya os digo, tanto que los protagonistas de nuestras historias son personajes que tienen decisión propia, en mayor o menor medida va a ser una aventura siempre. Bien, los 12 pasos del viaje del héroe se dividen en 3 bloques. El primero es el de la presentación, se corresponde con la estructura clásica que os dije. La primera etapa es el mundo ordinario. Tú planteas la situación real, el mundo cotidiano del héroe. El héroe vive en su cotidianidad, en su vida normal, está vivo en casa tranquilo comiendo y no sabe nada de que entre un momento va a llegar un mago y un montón de enanos a reventarle la casa. Y ese es el momento en el cual tenemos que presentar ese mundo normal. Esta parte, por cierto, es la que nos va a permitir introducir escenas de cotidianidad, que a veces para los jugadores son un coñazo, pero peor para ellos. Así de claro. Yo en eso os voy a hablar en algún momento de que el narrador, como usando la metáfora de Platón, una partida de rol no es del todo una estructura democrática. El narrador tiene algo que contar y, por tanto, tiene unas normas y se tienen que dar unos pasos. De ahí que antes de implicarte en una partida de rol tengas que ver si tus jugadores son de tu onda o no. Entonces, empiezas con el mundo ordinario y reflejas escenas cotidianas. Yo suelo hacer siempre el típico día de trabajo, la vuelta al trabajo, o antes de irte a la cama, o cuando llegas a casa de trabajar, o cuando acabas de despertar. Momentos de la vida cotidiana que te permitan reflejar la normalidad. Lo siguiente es la llamada a la aventura. El segundo paso es que ocurre la llamada a la aventura y el héroe se ve obligado a tomar una decisión. La tercera es el rechazo a la llamada o la reticencia del héroe. El héroe al principio siempre dice, yo aquí en Hobbiton estoy muy bien, yo no me voy de aquí, que estoy aquí con mis quesos, mi brandigamos y mi familia y no me tengo por qué meter en estos problemas. Entonces el héroe siempre, en un inicio, rechaza esa aventura o se lo piensa. A continuación, el cuarto paso es el encuentro con el mentor o la ayuda sobrenatural. Siempre hay algo que le incita al héroe a decir, venga, voy a abandonar este mundo cotidiano, esta zona de seguridad, para lanzarme a poner mi vida en riesgo.
Con eso terminaría la primera parte, con estas 4 fases. Las cuatro segundas son el nudo, el desarrollo de la historia. Y empieza con el cruce del primer umbral. Es el primer momento en el que el héroe se adentra en el campo de lo desconocido y en el desafío. El primer acercamiento que tiene. Estaba pensando en el ejemplo del Señor de los Anillos y, bueno, podemos decir, cuando se encuentra a trancos por primera vez en Bree, quizá, o el primer enfrentamiento que tiene el grupo de hobbits con los Nazgûl, por ejemplo. Ese es un cruce del umbral, es en el que se vislumbran los peligros que vendrán después. El sexto paso son las pruebas del héroe y cuando encuentra a sus aliados y a sus adversarios. Ahí el héroe ya no está solo, sino que se crea una compañía. En el caso, por ejemplo, de la saga de Geralt de Rivia, es cuando se crea la compañía de Geralt, cuando se encuentra con Cahir, con Remis, con Milva y cuando se... bueno, iba a decir que con Jaskier, pero con Jaskier está todo el rato. Entonces, ahí se forma una compañía. Ahí el héroe ve que no está solo, ve que tiene otros aliados que le pueden ayudar en su aventura. El séptimo paso es el acercamiento a la cueva profunda. Viene aquí a llamarse de una manera dramatizada. Y el acercamiento a la cueva profunda es cuando el héroe toma la decisión de enfrentar al enemigo de frente y es consciente de que tiene que luchar contra él, y ahí pasamos al siguiente paso, que es el de la prueba difícil o traumática. Como sabéis, casi siempre el primer enfrentamiento del héroe con el villano es un fracaso y le requiere cierto sacrificio, le modifica y le hace ver la magnitud del enfrentamiento. Uno de los más míticos, evidentemente, yo soy tu padre. Definitivo, ¿vale? El primer trauma, ¿vale? Mayor trauma que te corte una mano, además, poco puede haber. Bien, en el tercer acto, el acto final, entra la fase de la recompensa. El héroe, tras ese primer acercamiento, ha tenido un premio, ha tenido algún tipo de revelación sobrenatural, ha adquirido algún poder, algún objeto mágico o poderoso que le va a permitir enfrentarse con más fuerza a ese desafío y se lanza a por el villano. Se produce ese enfrentamiento y el héroe suele ganar casi siempre, a no ser que queramos hacer una historia de valor negativo, en cuyo caso el héroe fallece, pero chocan el héroe y el villano y ahí se termina la parte de la historia de aventura y quedan 3 pasos que son el epílogo. El camino de vuelta es el antepenúltimo y es el retorno del héroe a su mundo ordinario. Esa vuelta le obliga a resucitar. El héroe se ha visto transformado siempre, eso es fundamental. Luego os voy a comentar en la parte de personajes que todo personaje, todo PNJ necesita un arco de evolución. La del héroe es fundamental. El héroe no puede acabar igual que empezó, nunca, porque eso es como lo que me decía un profesor en la universidad de leerte un libro. Si te lees un libro y eres el mismo cuando empezaste a leértelo que cuando has terminado, has estado perdiendo el tiempo. No mereció la pena que te leyeras ese libro. Tienes que haberte transformado. Esa aventura tiene que haber cambiado algo dentro de ti. Y por último es volver con la recompensa. Aquí lo llaman el regreso con el elixir. Es que tienes algún tipo de beneficio que te va a mejorar la vida de aquí en adelante o va a suponer la salvación de tu comunidad, etcétera. Nausicaa, por ejemplo, bueno, todas las historias siguen esta estructura. La Odisea sigue esta estructura, Star Wars sigue esta estructura, Nausicaa del Valle del Viento sigue esta estructura. Todas las historias de aventuras siguen estos 12 pasos, con lo que yo quería presentároslos, porque si a la hora de darle cuerpo a nuestra trama los seguimos, no voy a ser tan metafísico como para decir que hay algo en nuestro inconsciente colectivo que hace que sea atractivo, pero es una fórmula que funciona. ¿Vale? Por ejemplo, el cine, la narración mainstream en general usa esto sistemáticamente y funciona. Vamos que sí funciona. Bien, para terminar, respecto a la trama principal y las tramas secundarias, la trama principal siempre tiene que presentar continuos desafíos a los protagonistas que sean, además, de una intensidad creciente. Siempre el desafío tiene que ir a más y a más y a más. Pero al mismo tiempo, para encontrar pequeñas satisfacciones, tenemos las tramas secundarias. El hecho de que se abren pequeños desafíos o se generan mini conflictos que dan unas recompensas inmediatas y satisfactorias para que los personajes quieran seguir jugando. Bien, esto es lo que concierne a la trama.
Ahora vamos con los personajes. La parte de los personajes, esto es casi todo de elaboración propia, ¿vale? Entonces, de entrada, todos los personajes de nuestras historias deben estar relacionados con los jugadores, de una u otra forma. O bien, en el sentido de la trama, que hagan algo en la trama principal, o bien que subrayen o se enfrenten a características propias. Elaboré un esquema, que además estoy bastante satisfecho porque fue una especie de piedra punto de inflexión que me permitió poder articular y dar una unidad orgánica a los protagonistas y a los PNJs. Todo PNJ tiene que estar relacionado con el protagonista de 4 formas distintas agrupadas en 2 categorías. Una es la de la identificación y la otra la del contraste. La de la identificación es que los personajes, que esos PNJs, subrayen elementos del héroe, es decir, son el espejo del héroe, en 2 sentidos. O bien que subrayen esas características, en plan, el personaje que es muy idealista se encuentra con otros idealistas que le motivan, él ve un reflejo, ve que no es el único idealista que existe, o bien el de la mediocridad. Es decir, si es un personaje idealista, siempre se va a encontrar a otro idealista de postureo. A otro que tenga sus mismos principios, pero que sean mucho más mediocres. Lo que aquí he llamado medianía. Que el héroe diga, vale, es como yo, pero yo soy mejor. Pero yo voy a intentar pulir este rasgo en mí. Las otras 2 estrategias que podemos seguir son las del contraste. PNJs que contrastan características del protagonista. De un lado, la pureza o el antagonismo. Es decir, el idealista que se encuentra al cínico como antagonista o bien que se encuentra al héroe idealista puro. Un modelo en el que el protagonista se ve y que le lleva a superarse, porque ve que hay alguien que es mejor que él. Y, por tanto, ese abismo que se alza entre la pureza de ese otro personaje y su relativa medianía es un motor para que continúe la historia. Y el último, ya sabéis, el antagonista, aquel que no es en absoluto idealista, el cínico, el amargado, el que piensa que no hay nada que hacer. Yo esto, de hecho, lo hago con los personajes. Cuando me dan sus historias personales y su ficha, cojo en una tabla de Excel, cojo todas las tramas que se pueden desarrollar y articulo a todos los PNJs en una de las casillas, para así encontrar una unidad orgánica también a la hora de diseñar los personajes, los PNJs. Bien, los PNJs han de tener 4 características fundamentales. Matices, siempre, no vale el típico X. Tiene que tener algún tipo de matiz, algo que rompa el estereotipo, para que no sean aburridos. Tienen que tener contradicciones internas. Para mí eso es fundamental. No podemos hacer un PNJ que sea siempre igual y de la misma forma. Tienes que ver que el PNJ dude también, que tenga sus momentos de debilidad, que tenga una línea de actuación, pero que al mismo tiempo no esté tan seguro de ello, o tenga momentos en los que piense que igual no es el camino adecuado. Además, todo PNJ ha de tener sus motivaciones propias. Esto es fundamental. Están los PNJs que vi un meme hace tiempo que era muy gracioso, que había un chaval sentado en una mesa, salen 2 viñetas, se acerca y le dice uno, ¿me dejas una goma? Y dice, sí. Se la da, se va y se pone a llorar. ¡Odio ser un PNJ! ¿Por qué? Porque muchas veces esos son los PNJs. Vaya, el señor que está aquí para darme la hidromiel, qué estupendo. Ya está, y no queremos más. Eso no debe ser así. Todo PNJ ha de tener sus propios planes y, además, todo PNJ sería conveniente, aunque esta parte es un desafío bastante grande, yo no la llevo muy bien, tiene que tener su arco de evolución. A lo largo de la historia, todo PNJ ha de cambiar. Todos, además. O sea, no solo el antagonista, que en ese caso es fundamental, sino todo compañero o incluso el tabernero donde se bebe la hidromiel. Bien, hay otra técnica para darle tridimensionalidad a los PNJs que me descubrió Kiri, que es la de plantearte 3 momentos fundamentales en la vida de ese PNJ. Coges un elemento de ese personaje y haces que a lo largo de la historia ese PNJ hable de su pasado en 3 momentos distintos y diferentes, ¿vale? En plan, eso, el bardo. Es que empieza, cuando estaba en la escuela de música, taca, taca, taca. ¡Ay, mi primera actuación! Tucu, tucu, tucu. O, madre mía, la vez que mayor éxito tuve, taca, taca. Y así, con esos 3 momentos distintos en la vida de ese PNJ, vemos que es un personaje tridimensional.
Vale, ahora rasgos a definir. Esto me da un poco de corte decirlo porque es un poco mi truco. Aquí unos cuantos jugadores de Power to Believe, la partida de esta tarde, y os estoy desvelando mis cartas, ¿vale? Entonces, yo no hago fichas. Mis PNJs casi nunca tienen ficha. Empecé así, la primera partida de rol que hice, un taco así de PNJs, pero luego vi que no es necesario. Además, los propios juegos de Mundo de Tinieblas dan claves. La puntuación 2 es la medianía. La puntuación 3, 4 y 5 ya es superior. Entonces, ¿cuántos dados tiro? Pues si es normal, 3. Si es poderoso, 5. Si es poderosísimo, 7. Ya está. Niveles de salud, siempre, por defecto, a no ser que matéis dinosaurios, pero bueno, excepto dinosaurios o demonios o Giovanni, Augustus. Excepto eso, los puntos de vida son 7 casi siempre. Bien, entonces lo que me interesa para definir a los PNJs son 7 categorías. La primera es su nombre, evidentemente, cómo se llama. La segunda, que aparece en todos los manuales de Mundo de Tinieblas, es la descripción. Básicamente, ¿qué es el personaje? ¿Qué es? Mago hermético. Ser hueco. Y luego, aquí en la descripción puede aparecer su rango de poder, qué títulos oficiales ostenta, si es representante o lo que sea, y puedes meter una pequeña historia y explicaciones particulares, cosas que tengan en plan, vive en un reino umbral mitológico, porque es un oráculo de vida. Rasgos que dices, vale, este PNJ, si tengo que definir a este PNJ, en la descripción está. En segundo lugar, yo últimamente he desarrollado algo que cuando tienes gran cantidad de PNJs que gestionar es útil, buscar una inspiración, ver en un personaje en el que te bases. ¿Vale? Yo, por ejemplo, Lengua de Serpiente aparece en casi todas mis partidas. Siempre hay un señor que se parece a ese actor, Brad Dourif, creo que se llama, si no me equivoco. Casi siempre hay alguien que tiene o su personalidad o su apariencia física. A mí me sirve bastante para la apariencia física. Entonces, eso sirve. Lo he utilizado más con mis amigos, con mis otros jugadores, y basarte en un personaje siempre ayuda a la imaginación. Luego, sobre ese personaje tienes que meter tus modificaciones. Es como, pues, Brad Dourif, pero más valiente. Y así no caes en el, vale, es el PNJ de siempre, pero sí que es reconocible y además te permite poder centrarte en otras partes del diseño. Luego está la descripción física, no entro más ahí. La personalidad. Para personalidad siempre pongo dos adjetivos. En esto además me baso en lo que se estipula en la segunda edición de Vampiro, respecto a la naturaleza y la conducta. La naturaleza y la conducta son dos adjetivos. Si son el mismo o se parecen mucho, el personaje es un personaje coherente y equilibrado. Cuanto más diferentes sean, más desequilibrado es el personaje. Y desequilibrado a la hora de la narración es que da más juego, ¿vale? De ahí que los Malkavians sean tan atractivos. Es una clave que dan en el manual de Vampiro segunda edición. Los Malkavians suelen tener naturalezas y conductas contrarias, porque eso crea un conflicto enorme y permite además también ver mucha tridimensionalidad. No hacer siempre serio, vale, pues igual es serio, pero al mismo tiempo es empático, que son dos características que no suelen ir juntas. Entonces, es una persona seria y sabe estar en su lugar, pero al mismo tiempo se preocupa por los sentimientos de los demás. Y eso te da un arco para que puedas interpretar ese PNJ en diferentes momentos. A continuación tengo coletillas y rasgos del habla. ¿Vale? Coletillas, siempre los personajes tienen algún tipo de coletilla, desde decir siempre bien, 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 bien. O llamar querido a todo el mundo. O llamar a la gente por su apellido. O decir, venga, vale que sí. Algún tipo de coletilla que podáis interpretar y que haga que los jugadores diferencien a ese personaje. Yo he llegado a tener coñitas, hablo de The Power to Believe, digo, uy, viene Virgilio, como, es de los queridos, ¿no? Digo, es de los queridos, exactamente. Y luego, gestos característicos, ¿vale? Hace poco, por ejemplo, he hecho uno que hace así cada 2x3. Hay gente, por ejemplo, que habla así. O gente que se toca el cuello, así. Todo eso, cuando lo estás interpretando, son pequeños detalles que a veces los jugadores dicen, ¿le pica el cuello al máster o qué pasa? Pero que si lo haces sistemáticamente, se acaba asociando. Y eso yo creo que, consciente o inconscientemente, acaba calando y permitiéndonos que nuestros PNJs no sea, vale, otro X, otro tecnócrata.
o otro del Sabbath. Pues no, si es uno del Sabbath, pero que, yo qué sé, le dan de vez en cuando escalofríos, pues es muy característico. Bien, y por último ya está otros detalles, que ya es lo que os dé la gana. Eso hay tablas por ahí incluso de cicatrices, tatuajes, tuerto, cojo, ya, las particularidades que podemos gestionar en méritos en Mundo de Tinieblas como méritos y defectos. Y yo muchas veces utilizo una canción propia. Para los PNJs fundamentales siempre tienen una canción que les precede. En mis partidas aparece Odín, por ejemplo, y la banda sonora de Vikings es perfecta. Una canción, Alto Gnale, de Bardruna, creo que es fabulosa. Y siempre que aparece Odín, bueno, siempre no, lo puedes hacer las 2 o 3 primeras veces y ya los personajes, de hecho eso permite la asociación mental y que cuando pones esa canción digan que viene Odín, qué guay, y se flipen, ¿vale? Eso yo creo que para los PNJs pequeñines no, pero para los personajes fundamentales sí que es bastante útil. Bien. Pues todo esto, lo que respecta al diseño, que yo os digo, era la parte central de la conferencia, la más larga. Ahora voy a dar un par de consejillos, de truquillos que he ido yo aplicando a lo largo de mi vida respecto a la ejecución. Y ahora sí que vamos a las 3 partes, el vivo, el rol en vivo, el rol en mesa y el rol por foro. Bien, yo creo, y esto probablemente me lo discutáis luego, que el rol más puro es el rol en mesa, ¿vale? Digo que es el más puro, no digo que sea el más satisfactorio, ni el que más nos guste, ni el que más vaya con nuestra personalidad, pero es el más puro de todos, porque el rol en vivo y el rol en foro, el placer que producen, la experiencia de esos dos tipos de rol se mezclan con otras. La de el rol por foro, la satisfacción que produce es la satisfacción literaria, la de leer y escribir, es fundamental. Y la del rol en vivo, como disfrutamos ayer todos, es la de la interpretación. He pensado que me podéis decir, vale, bien, es que rol significa papel y, por tanto, el rol en vivo es el más puro de todos. Sin embargo, yo creo que la mayoría somos roleros veteranos y muchos momentos que han sido extremadamente satisfactorios para nosotros, la mayoría han sido en rol en mesa, porque te permite llevar todos esos niveles a un grado muy alto. Puedes interpretar muchísimo, también puedes desarrollar a tu personaje en un grado que los otros 2 formatos no terminan de alcanzar. Bien, a la hora de la ejecución, las partidas se estructuran en los siguientes bloques. De mayor a menor, tenemos la crónica. La crónica es toda la partida. Luego tenemos el capítulo. El siguiente nivel es el de la escena y, por último, la acción. Recorrido inverso. Las acciones de los personajes, las escenas. Una escena termina cuando se cambia de lugar o de momento. ¿Vale? Si estamos aquí reunidos y estoy dando esta conferencia y de repente el señor hace una elipsis temporal y de repente se hace de noche, eso es otra escena distinta. De la misma forma, si nosotros dentro de 10 minutos, en lugar de estar aquí, estamos fuera, es otra escena distinta. Siempre que se cambia el momento, el espacio o las 2 cosas, se pasa a una nueva escena. Luego tenemos el capítulo, que es una suma de escenas, y por último tendríamos la crónica. Pero a veces entre medias hay otra parte que esta sí que es opcional, que es la de la historia. Dentro de una crónica puede haber diferentes historias que abarcan una serie de capítulos. Y la escena, todas las escenas las divido en 4 elementos. Lugar, tiempo, personajes y acción. Siempre que me planteo una nueva partida, enumero una serie de escenas y de cada una defino esos 4 elementos. A la hora de narrar ayuda mucho también. Martes 19 de junio del 2016. Estamos en no sé dónde. Aquí delante estás viendo a tú. Y luego ya pasas a la parte de acción y en acción es donde tienes todo el resto de la narración. Vale, voy a empezar por el vivo, por el rol en vivo. Me da un poco de corte hablar de rol en vivo, ¿vale? Porque aunque he montado muchos vivos, aquí estáis Crónicas Nocturnas y sabéis de vivo mucho más que yo. Tendría que reescribir además todo lo que tengo aquí después de haber vivido la partida de anoche, que fue de las mejores de mi vida. Entonces, con toda la humildad del mundo, permitidme comentaros lo que ha sido mi experiencia con el rol en vivo y a ver, luego ya esta parte sí que la podremos discutir entre todos. Vale, el primer desafío que plantea el rol en vivo es que no hay PNJs. ¿Vale? No hay personajes a los que el narrador controle en todo momento, sino que hay lo que nosotros en su día llamábamos PJs condicionados.
Es decir, son personajes jugadores a los que les das más poder que al resto de jugadores, pero tienen ciertas limitaciones. Pueden y no pueden hacer ciertas cosas. Bien, hay otra cosa que en Rol en Vivo supone un desafío, que es cómo gestionar cuando la gente está dentro y fuera de juego. Ayer lo preguntabais, de hecho, creo que fuiste tú, que dijiste, ¿y si me quiero salir durante un momento de la historia, qué hago? ¿Cómo me voy fuera de juego? Eso se puede gestionar de muchas formas. A veces he visto que se usan bandas en el brazo o broches identificativos, de si no tengo la banda, no estoy jugando, estoy off-roll. O bien se puede salir de la zona de juego, es decir, este es el lugar donde se juega, no voy a... si estoy fuera de este lugar, no estoy jugando al rol. Bien, otro elemento fundamental en el rol en vivo es agilizar el sistema. No podemos ir con nuestro saco de dados y a cada interacción tirar un montón. Hay muchas posibilidades. Una es la del teatro de la mente. La otra es un sistema que elaboré hace tiempo y que a veces se ha usado en rol en vivo y que es simplemente usar un dado. La tirada es sumar el atributo, la habilidad, tirar un dado, sumarle lo que salga y restarle la dificultad más 4. Más 4, por cierto, es por estadística. Estuve viendo que salía más, cuando salían resultados más coherentes con tu puntuación y hay que restarle la dificultad más 4. Eso sí, se ha de intentar siempre que las tiradas sean enfrentadas, porque el más 4 no es necesario en ese caso. Entonces, así lo agilizas un montón. Oye, quiero hacer no sé qué, vale, tiras un dado y ya está, y en un momentito haces el cálculo. O bien, el sistema que nos ofrecisteis anoche, que es el más interpretativo de todos los que he visto nunca y que, desde luego, que... pues luego el resto buenamente fusilaremos en la medida de nuestras necesidades y nuestro gusto. En todo caso, ya os digo, hay que minimizar al máximo cualquier tirada de dados para no destruir la experiencia inmersiva. Bien, otro elemento que además ayer se habló y me gustó mucho que se hablara es que en vivo hay que luchar contra la tendencia natural del jugador a ganar. Yo he llegado a ver incluso partidas que hay varios narradores y quieren ganar. Narradores que se pican y quieren ganar entre ellos. En cambio, yo es como, oh, ya le he ganado, tal. Y digo, es que no, esto no va de eso, no va de narrar. Mis alumnos me lo dicen siempre. Les decía ayer, ay, qué ganas tengo, mañana voy a ir a una jornada de rol y tengo voy a dar una charla, una partidita, voy a narrar un vídeo. Y dice, ah, dinos si ganas. Les miré así y me dijeron, ah, vale, que no va de ganar. No, dije, no va de ganar. Me he olvidado de eso, porque no va de ganar, no se gana. O sea, en rol en vivo, como os comenté hace un rato, el placer es interpretar al personaje con coherencia. Y de ahí que, muy inteligentemente, ayer los objetivos se metieran en un sobre y no se dieran. ¿Por qué? Porque yo además lo he experimentado en mis primeras partidas, iba a resolver una trama. Yo desde hace ya 5 años, yo paso de tramas. Ya lo visteis ayer. Sí, los que interactuasteis conmigo, yo voy a interpretar y el resto me da igual. El resto queda en un lugar completamente secundario. Pero claro, cada uno en este sentido tiene su experiencia y puede preferir que haya un camino marcado. Vale, otro último desafío para mí en el rol, y que es lo que más me dificulta siempre las partidas, es cómo ser coherente para acotar el tiempo de juego a la historia. Yo lo suelo hacer con la muerte inminente. Una partida de Changeling que hice con 70 jugadores, hace unos añazos ya, por ejemplo, estábamos en el reino de fantasía del Destino Interminable. Entonces, se estaba destruyendo, es decir, esto se acaba. ¿Por qué? Porque se acaba, porque esto se destruye. O, pues, viene la ajena. Y viene la ajena y ya está. O sea, yo qué sé, estás en Nueva York, es como, van a venir sorpresitas de las alcantarillas. Pues no tienes mucho tiempo antes de que venga... Spoiler, el antediluviano Sivich, ¿vale? O sea, hasta ese momento puedes jugar o hacer muchas cosas, pero hay un momento en el que eso se termina. Ayer ocurrió con el boloncho místico. Ese es el momento que dice, vale, se va a acabar. Además, me encantó cuando le preguntamos a Piero, ¿y cuándo va a terminar? Os vais a enterar cuando termine. O sea, siempre hay un acontecimiento catastrófico que acota temporalmente la partida para que no quede un, oye, yo quiero seguir roleando. Pues no, tiene que haber algo que zanje la partida. Bien, eso en lo que respecta al rol en vivo. Al rol por foro. Rol por foro, os digo lo mismo que os he dicho sobre Crónicas, os lo digo de Web Vampiro ahora mismo. Mi experiencia de Web Vampiro no data de hace 13 años, sino que ha sido en los últimos
4 o 5. Soy muy poco constante. Mis avatares vitales me llevan a que empiece partidas y pueda responder a veces una vez al mes, a veces cada 10 días. No soy lo suficientemente constante para ello y muchos de vosotros, web vampireros, sabéis de esto mucho más que yo. Así que lo mismo digo, con mi limitada experiencia en rol por foro, voy a hablar de los desafíos que se plantea al rol por foro y de posibles maneras de solucionarlo. El primero, y que es lo que dicen todos los roleros cuando les preguntas por rol por foro, es que el tiempo se dilata en rol por foro muchísimo. Lo que en una partida en mesa haces en una sesión de juego, en foro son 6 meses, fácilmente, ¿vale? Se dilata muchísimo. Es algo que aleja a muchos jugadores del rol por foro y es un problema que tiene. ¿Cómo se contrarresta? Pues por una clave que me dio Garban precisamente la última vez que quedamos, que es que en rol por foro es aconsejable que hagas algo muy parecido al vivo, que te olvides de la resolución de la trama y que te centres en el disfrute de leer y escribir. Casi todos nosotros somos roleros, nos encanta leer, a prácticamente todos, y a muchos nos encanta escribir también, y ese es un placer muy, muy concreto que todos experimentamos. Entonces, eso es lo que se disfruta por el rol por foro. El hecho de leer algo que te apasiona, que es muy interesante, y el hecho de poder escribir y expresarte. Para mí, os digo, para mí como escritor es el mayor placer que existe. Entonces yo lo disfruto un montón y como me consta que a muchos de nosotros también lo compartimos, es lo que el truco que ofrezco para aguantar esa extensión horrible del tiempo. No es horrible, ¿por qué? Porque no quieres algo, no buscas algo, sino que simplemente estás disfrutando de cada palabra que lees, de cada giro, de cada metáfora, de cada cosa que leas. Por último, respecto al rol por foro, un truco yo creo que es que cada post que se escriba ha de suponer una apelación al jugador. Muchas veces cuando empezamos a escribir decimos, vale, ¿y cuándo termino? Cuando el jugador tiene que tomar una decisión. Ese es el momento. Yo sé cuando la gente me dice, ay, es que no juego al rol en mi vida y me pides que juegue por foro y tal. Yo digo, vale, tú tienes que decir lo que piensa, siente, dice y hace tu personaje y el resto lo hago yo. Tú no haces nada más, solo esas 4 cosas. Encargarte de tu personaje. Del resto se encarga el narrador. Como veis, soy muy dirigista y cerrado y hay veces que mis jugadores, por fortuna, me sorprenden y se inventan un rasgo. En The Power to Believe, que es una distopía, un jugador de repente, que era un paramédico, me dice, bueno, pues en este mundo en el que no hay sanidad pública, tú. Y yo dije, va, yo sí que tenía pensado que hubiera sanidad pública, pero oye, este mundo es de todos. Entonces, cogí ese elemento y lo integré en mi historia. Con eso terminamos con el rol por foro y pasamos al rol en mesa. Bien, peligros del rol en mesa. Yo creo que uno fundamental y que padecemos todos es el dirigismo que tenemos con los jugadores. Muchas veces los jugadores dicen, oye, no tomo ninguna decisión, estoy todo el rato siguiendo tu historia y no tienes... Muchas veces se nos escapan esas herramientas para que los jugadores de verdad sean personajes importantes, que sus acciones tengan peso. Lo completamente opuesto a esto es el sandbox. Hacer un universo abierto y desarrollado en todos sus detalles para que los jugadores puedan hacer lo que les dé la gana. Ese es el extremo opuesto. Entonces, en ese segmento delimitado por estos 2 límites, ahí jugamos. Tenemos que intentar quedarnos lo más posible en el medio, aunque luego depende del estilo también. Hay gente que le encanta el sandbox, lo entiendo, es un estilo de juego muy atractivo, pero también entiendo que otros narradores tienen una historia que contar, tienen una trama muy, muy concreta que quieren compartir con los jugadores y que para ellos también puede resultar un disfrute ver cómo se van desarrollando los elementos de la historia. Bien, otro de los conflictos que yo he vivido y que sigo sin tener un truco mágico para resolverlo y que me encantaría que lo dijerais cómo lo hacéis, es cómo se gestionan las escenas apartes con personajes individuales. Porque se me da fatal y me revienta y lo odio y me jode muchísimo. O sea, ya mis jugadores colorean mandalas. Yo me pongo a narrar, ellos están coloreando mandalas y cuando voy con uno, el resto dice, venga, che, en su rollo. Yo, por ejemplo, juego al Plantas vs Zombies. Cuando hay una escena aparte, digo, venga, vale, me voy con las plantitas, y me estoy a mi rollo. Pero eso me saca del juego. Entonces, aún no he encontrado una solución a esto. No tengo... Joder, qué decepción, voy a acabar esta charla con un embajón diciendo, bueno, esto es una limitación que tengo. Yo lo que hago es que intento forzar siempre la situación al máximo para que no se separe el grupo de jugadores.
Podrías hacer un truco súper cutre. Lleváis collares al cuello y si os alejáis más de 10 metros morís. Bueno, vale, pero es una guarrada. Collar ex machina para solucionar los problemas del narrador. No es plan. Entonces, si ahora me comentáis algún truco que tengáis y que no violente la narración, estaré encantado de aceptarlo. Y por último, el último problema que veo, el último conflicto que se nos plantea en las partidas de rol en mesa, son las discusiones eternas por el sistema. Eternas. Tengo la coña de, no, en una edición croata escrita en ugandés que se publicó en 1972 en una imprenta de Praga. Venga, vale, colega, o sea, y nos ha pasado. Y todos hemos estado enzarzados en detalles de, vale, entonces ¿puedo gastar más de 3 puntos de arete para bajar la dificultad? Entonces, en esta zona de la umbra, la dificultad para sacar garras de resistencia y pulso primario es la misma que tal. ¿Y cuántos puntos de...? ¿Tengo que gastar tantos éxitos como ha sacado el de dominación de fuerza de voluntad para resistir más su hechizo? Joder. Insoportable, ¿vale? Muy difícil, ralentiza, saca mucho de la historia, pero el problema es que todos lo hemos hecho. Esto yo creo que todos hemos estado en los dos lados de la trinchera. Hemos padecido eso y hemos hecho eso a otros narradores. Con lo que yo recordaría siempre dos cosas. Primero, la muy poca democrática función de la autoridad del narrador. En muchas partidas me ha pasado hice una crónica de vampiro durante 7 años y cuando vino una nueva jugadora los últimos 2, me acuerdo que decía, lo digo al principio siempre, digo, oye, este es mi vampiro y hago lo que quiera con él, ¿vale? Entonces dijo, bueno, pues tira, yo qué sé, carisma más intimidación para mirada aterradora, dificultad 7. Dice, oye, perdona, creo que en el manual es la astucia más coraje, creo que es la víctima. Pero igual, y dijo otro jugador, no, es que él lo hace así. Entonces, ahí puedes apelar a tu autoridad total, que es como, entiendo el sistema, pero es que lo vamos a hacer como a mí me dé la gana, o bien a la regla de oro. La regla de oro, que aparece en muchos manuales de Mundo de Tinieblas, es los puntitos dan igual. Aquí hemos venido a interpretar un personaje. Aquí eso es lo que más nos interesa. El hecho del sistema ha de ser absolutamente secundario. Entonces, céntrate en la interpretación, en hacer algo coherente y no busques hacer un encaje de bolillos, no busques un puzzle, porque esto en realidad tiene que ser como una brisa de viento, no un rompecabezas. Bien, y ya para terminar esta charlita que os doy, os voy a comentar 2 dinámicas que son comunes al rol en mesa y al rol por foro. 2 cosas que podemos hacer en los 2 campos. El primero de ellos es el uso de la música. He llegado yo incluso a plantearme algunas partidas de, bueno, no voy a poner música. Y mi chica me ha echado la bronca. Me dice, Miguel, lo que flipa de tus partidas es la música. O sea, no lo sacrifiques porque es un activo que tienes impresionante. Mis jugadores de foro saben que al principio empiezo siempre con música y que es fundamental para al menos 3 cosas. Yo utilizo la música de entrada para manipulación emocional pura y dura, ¿vale? Música violenta para el combate, música romántica para las escenas románticas, música angustiante, podéis utilizar noise o música industrial para momentos muy maquinales. También lo uso como elemento de identificación de algunos personajes o lugares, como os he dicho hace un momento, vincular una canción con un PNJ. Y por último, yo utilizo mucho para ambientación contextual, ¿vale? Cuando no lo he utilizado, lo he sufrido en carne propia. Cuando empezó The Power to Believe, la primera historia arranca en 1983. Y un jugador me dice, bien, bajo al bar, pido el desayuno y miro en mi iPad no sé qué. Y dije, he fracasado por completo, nefasto. Y lo que hice es, de inmediato, en el siguiente post, empezar con perlas ensangrentadas de Alaska. Directamente, ahí saltas a los 80, o sea, directamente te metes en 1983. De hecho, yo hago una labor de búsqueda en YouTube, es como hits de los 3 momentos de The Power to Believe, 1983, 1990 y 2003. Muchas veces me dicen, tío, que te has puesto una canción, te has puesto, yo qué sé, Another Day in Paradise de Phil Collins. O sea, a ti Phil Collins es el traidor al progresivo, ¿qué te pasa? Y digo, da igual, es que a mí puede no gustarme esta canción, pero es que te mete ahí a saco. O yo qué sé, canciones de Britney Spears. Yo no escucho a Britney Spears, pero es que metes una canción de Britney Spears muchas veces y vuelves al 2005. Vuelves al 2005 directamente. Bueno, o al 2000... Bueno, Britney Spears es eterna y universal. Pero vamos, hay canciones que están vinculadísimas a ciertos momentos. Bueno, ¿qué son los 80? Bueno, la última temporada, si la habéis visto, de American Horror Story, la de Hostel.
Bueno, aparte de que es un canteo lo del ansia, yo lo estaba viendo y digo, joder, es una fusilada del ansia, es que está todo el rato sonando Siouxsie, sonando Depeche Mode, sonando Bauhaus, entonces estás volviendo a los 80 constantemente. Entonces eso, para ambientación, para mí la música es fundamental. Y por último, y ya es lo último que voy a deciros, es que este truco lo saqué del manual del narrador de Vampiro. Siempre que empiezo una escena, tanto en mesa como por foro, nada más arrancar, lo primero que hago, además de que esté sonando una música de la época adecuada, es subrayar la información sensorial. Siempre explico qué ven, qué oyen y, si puedo, qué huelen y qué sienten y si están paladeando algo, mis jugadores. Creo que fue con Kiri además, que es como bien, tras innumerables cigarrillos e incontables cafés, ya sabes que está trabajando, que lleva muchas horas, etc. El olor a tabaco te impregna, es de noche y las luces de la ciudad te deslumbran, has puesto de fondo esto, sientes algo de frío por el aire acondicionado. Todo eso es una técnica inmersiva potentísima, tanto en foro como en mesa. Y con esto he terminado. Gracias por aguantarme, porque todos hemos dormido poquito. Espero que os haya sido de utilidad. Me encantaría que así lo fuera. Y bueno, pues ahora es vuestro turno. Muchas gracias. Sí. No me hace falta, gracias. Sí. Es que lo estamos grabando. Nada, son dos tonterías. Es que he cogido la conferencia a la mitad y no sé si lo has dicho ya. Primero, una sugerencia. Las 3 categorías de rol que has dado, rol en mesa, rol en vivo, rol en foro, añadir una cuarta para el futuro, rol por Hangouts. Sí. Que también tiene su idiosincrasia. Sí, es que yo no sé si tiene una idiosincrasia. He hablado de él al principio. Para mí es como hacer una partida por Skype con un jugador que no está. Es aplicable al rol en mesa. Todo lo que he dicho de rol en mesa creo que se puede aplicar, solo que el Hangouts tiene la virtud de que tienes mapas, generadores de tiradas, etc. Sí. Y luego, nada, me ha llamado porque te he pillado justo cuando estabas hablando del viaje del héroe. Sí. De la estructura del viaje del héroe. Yo siempre he leído que había un último paso que, bueno, no se tiene por qué dar siempre, porque si no sería una repetición siempre de lo mismo, pero es cuando vuelve, ¿no? Ya la última fase de la vuelta, cuando el héroe vuelve a casa y se encuentra con una última calamidad. Con un último enemigo que no esperaba. Ajá, sí. Saruman y lengua de serpiente en Hobbit. Por ejemplo. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Me lo apunto. Bien, gracias. Pero en el rol por Hangouts sí que tienes la opción de silenciar a personajes para que solamente alguno hable. No me hace falta micro. Yo tengo día la casa, tengo un bozarrón. Sí. A ver, lo que estaba diciendo antes, no me gusta el micrófono, pero bueno, lo voy a usar. Que en el Role for Hangouts sí que tienes la opción de silenciar a unos personajes para que otros personajes tengan su escena privada. Entonces, eso no es comparable al rol en mesa exactamente. En mesa lo tiene que mandar a la cocina. Claro. No, de hecho, soluciona lo que os he dicho de los apartes. Sí. Eso está bueno. Muy bien, muchas gracias. Hola, a ver, en respuesta a lo que comentabas, que te cuesta un poco llevar las escenas individuales, este rollo de que los jugadores pues, se aburren cuando no están. A ver, a mí un truco que me gusta mucho usar, ¿vale? Es usar muchísimo la narración en paralelo. Esto permite separar al grupo y hacer que siempre, bueno, pues si un personaje está, pues ha ido, venga, de ejemplo fácil, a explorar mazmorra, otro ha ido a comprar el equipo y otro ha ido, pues, a Hacienda a hacer su declaración de la renta, ¿vale? Por el ejemplo de Chorra. Yo luego salto mucho de escena a escena. Venga, ¿tú qué haces? Venga, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces? Entonces, a efectos lúdicos, realmente es como si fuera la misma escena y ningún jugador llega a salir de la escena y aburrirse. Entonces yo es algo que uso muchísimo, que me funciona muy bien y que, bueno, pues ya que pedías el consejo y tal, pues yo ese es el mío. Gracias, muchas gracias. Sí, últimamente en algunas partidas con mi grupo de rol hemos incluso metido 2 narradores. Uno, el narrador principal, y otro, un narrador suplente, que es como, vale, estamos aquí con la trama principal, pero hay una secundaria. Y se hace así. Pero tu truco es chulo. Gracias. Yo bueno, no sabía que tuvieras este problema, te lo habría dicho antes. Pero en mi grupo de juego más habitual últimamente, que es mi grupo de trabajo, y entonces me confío plenamente en sus capacidades para ciertas cosas, tirando mucho de... tú esto igual no lo ves, pero... usando mucho inspiraciones como Vampire City o los puntos de historia, no me acuerdo qué juego era, que tú podías influir, ¿te acuerdas? Sí. Yo lo que hago en las escenas individuales
para que se entretengan y tal, como confío plenamente en ese grupo en concreto, les dejo narrar parte. Y entonces te encuentras y te lo dice él. Mola, mola. Además mola porque así, primero, les haces meterse más y aparte implica cierto, pues eso, que se hagan un poquito putadas entre ellos, que eso siempre es divertido. Sí, siempre, es verdad. Bueno, yo también con el tema de las escenas aparte y tal, yo no sé, a veces he usado el truco de ir a la cocina. en casa y tal, estar jugando en el salón, te vas un momento a la cocina, dejas al resto de jugadores probablemente sentados en la taberna discutiendo sus cosas y cuando vuelves, bueno, ¿de qué habéis hablado? Y cuando alguien va a por birra, dice, pues la que nos va a caer, ¿no? Y ya está, o sea, simplemente con eso y el ir castigado a la cocina puede funcionar bastante bien. Estupendo, gracias. Bueno, mira, yo normalmente dirijo sandbox, ¿vale? Un poquito guiado, entonces me he encontrado con muchas situaciones de tener los grupos separados. A veces solamente un jugador, en cuyo caso hago lo que ha dicho el colega, lo llevo a la cocina y ya, pero yo me acuerdo una vez que estaba dirigiendo para 8 personas y tenía 3 grupos separados de jugadores, cada uno por un lado del mundo, cosa que era una locura. Entonces todo esto empieza desde un principio, ¿vale? Yo cuando hago la parte de prólogo, el prólogo no lo hago con los personajes jugadores, sino que les entrego un grupo de PNJ, sobre todo cuando estreno un juego. Entonces les doy un grupo de PNJs que hacen una trama menor, pero que va a influir en lo que ellos van a vivir más adelante. Por ejemplo, están en presencia de un gran evento o algo, me estoy poniendo nerviosa con el micrófono, empiezo a tirutar. Yo he estado tartamudeando todo el rato, sí. Vale, No te entonces preocupes. les entrego un grupo de PNJs y cuando se me separa el grupo de mala manera, que tengo unos yendo para el norte y los otros para el sur, hago las sesiones turnadas. O sea, hoy viernes toca a los que van al norte y los que van a ir al sur vienen con PNJs y mañana toca a los que van al sur y los que van al norte vienen con PNJs que jugaron en el prólogo. En consecuencia llegan como una historia en paralelo y cuando se vuelven a juntar no tengo problema de juntarlos y separarlos porque son como una masa viviente. Y eso funciona bastante bien realmente y a la gente le gusta. Sí, muchas gracias. En Vampiro además se puede hacer perfectamente con el vampiro y su ghoul. Hoy te toca ser ghoul. Y tiras. Estupendo, muchas gracias. A ver, este mío es bastante viejo, era lo que llamamos el compromiso netrunner, ¿vale? Encima del pan siempre tenías al netrunner que se ponía a hacer sus cosas y el resto se ponían a mirar las musarañas porque no podían hacer nada más. Entonces, siempre que alguien lleva un netrunner, digo, bueno, pues si te gusta el netrunner y demás, yo habrá momentos en los cuales te lo rolea aparte y todo esto, pero, joder, no paremos toda la acción porque te hayas puesto a hackear una cámara. Entonces, a partir de ahí, pues también desarrollé el compromiso te urge, el compromiso del cuentasueños, el compromiso del tal, del que hay momentos en los cuales dices, hay una parte muy específica de tu personaje que es más íntima, que el resto no entiende, que el resto no tiene tiempo para él. Entonces intentas decirle, mira, sé que te gusta, lo haremos tú y yo, ¿vale? Pero mientras estemos en la partida, estemos en una reunión, pues haremos 4 tiradas, ha salido, no ha salido, y después ya si quieres explicamos lo que te ha pasado y si hay consecuencias, pues las habrá. Muy bien. Estupendo, gracias. Hola. 2 cosas. Una, no quiero ser ceniza, pero casi es la hora de comer. Y 2, respecto a también al mismo problema que llevamos hablando todos, una cosa que yo hago en la partida Sandbox es desde el principio decirle a los jugadores un poco lo que ha dicho él, no solo a los de Urge o a los especiales, sino un poco el rollo de si tú quieres hacer una escena que es solo contigo, con tu sire, con tus amigos o lo que sea, tendremos entre partidas. Es decir, entre una sesión y otra pasarán días, pasará una semana, pasará un mes, pasarán el resto de la noche y en esas horas puedes rolear con los otros jugadores por foro, por Facebook o por algún grupo de Telegram o lo que sea, o puedes hacer tú tus acciones y tus cosas, con lo cual los jugadores aprovechan las sesiones para hacer todas las acciones conjuntas y el rato que tienen de entre partidas hacen sus acciones individuales, sus secretitos y sus rollos. Entonces, digamos que optimizan el rato de partida para estar juntos de manera ya, a menos que no les quede otro remedio que separarse por alguna cuestión en particular. Entonces, de ese modo pueden llevar sus partidas aparte, un poco como decía él,
Y no es solo el te hurgue, sino todos. Y si quieren algún secreto, si quieren putear a un jugador, pues ya pueden hacerlo en sus entrepartidas. Estupendo, muchas gracias. Hola. Bueno, antes de nada, darte las gracias por la charla porque me ha parecido bastante instructiva, no solo en cuanto a narrativa aplicada al rol, sino en cuanto a narrativa en general. Todo lo que es el viaje del héroe, la definición de personajes, etcétera. El show don't tell, que se dice, ¿no? Lo de mostrar y no explicar, etcétera. Y bueno, lo que ha comentado todo el mundo, el famoso problema de qué hacer cuando hay acciones paralelas. Es muy fácil lo que comentabas que suceda, que bueno, se va el máster a la cocina con el jugador y tú te quedas jugando al móvil porque no tienes nada que hacer. En ese caso yo creo que funciona muy bien lo de mandarle deberes a los jugadores, en el sentido de, vale, yo me voy con fulanito que se va a explorar la mazmorra y como se va él solo, tengo que narrarle eso a él en particular, que vosotros no lo vais a ver, pero vosotros no os quedéis aquí jugando al móvil, sino que tened en cuenta que tenéis que planificar no sé qué, quiero que cuando vuelva dentro de un rato ya hayáis planificado esto. Entonces, digamos, fomentas que ellos estén roleando en ese rato. No que estén diciendo, no tengo nada que hacer, es como si te quedas en clase y se va el profesor. Es decir, pues si no me mandas deberes voy a estar haciendo cualquier cosa, pero Cierto. si me mandas una obligación no desconecto, digamos. Sigo en rol y además estoy haciendo algo que luego va a repercutir en el que realmente cuando vuelvas has ganado ese tiempo. Muy bien. Estupendo, gracias. Muchísimas gracias a todos por los consejos. O sea, me es súper útil. Muy buena. Un problemilla que siempre tengo yo es los jugadores, y lo tengo como jugador y lo he tenido como narrador. Cuando he sido narrador en mesa, todos esos jugadores que no consiguen engancharse. A mí me cuesta mucho trabajo hacerle engancharse a la partida como narrador cuando tengo que tener 1000 cosas en la cabeza, porque tengo que buscar esa cosa que le engancha a esa persona en ese momento y es complicado. ¿Alguna idea? Idea, no te podría decir trucos mágicos, pero bueno, ahí puedes tirar mucho del trasfondo del personaje. O sea, si se ha planteado que tiene, pues eso, si es un hacker, dale alguna misión de hackeo de algún sistema de seguridad de una compañía, o si tiene algún trasfondo romántico, explota esa faceta, si tiene alguna relación familiar controvertida, tira por ahí. O sea, yo creo que si te vas a la parte de su historia y de su trasfondo personal, ahí le va a enganchas enganchar, más. ¿no? Sí. Por el hecho de que se siente más identificado. Exacto, exacto. Ahí está. Pero vamos, te digo, hay géneros que no se entra. O sea, no se entra. Yo lo digo cuando alguien me dice, ay, quiero jugar de Power to Live, digo, guay, pero el terror no me gusta demasiado, pues no juegas. Así de claro, no puedes no jugar a mi partida si no te gusta el terror. Claro, es que hay terror sí, todo el rato, eso también o sea, es una cosa que pasa mucho con el rol por foro, que es que es muy importante que jugador y narrador estéis más o menos en la misma onda, porque es una relación que va a ser muy larga. Exacto. Entonces, si es una partida en la que tú la quieres musquinear, y porque, bueno, el musquineo siempre nos metemos mucho con él, pero es una forma de juego y se disfruta también. Sí. Pero tu narrador no es así. Una cosa que tienes que tener muy clara desde el principio, que esté en la misma longitud de onda, y si no, no, es que no es tu partida. Bueno, sí. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Sí, tan solo recomendar una herramienta de, como máster me está sirviendo mucho, que es OneNote. O sea, has hablado de poner música, poner y demás, entonces herramientas de estas que puedes, OneNote, Evernote, que mientras estás con el móvil puedes escribirte una idea en la partida, pues juntar una imagen, lo que quieras con texto, ponerlo en el orden que quieras y luego simplemente esto lo quiero que lo tengan los personajes y directamente le dices mandar por correo electrónico a esta persona y lo reciben en el móvil. O sea, son combinaciones que puedes usar para aumentar la inmersión de esa persona y para ayudarte también para organizar personajes y más. Estupendo, gracias. Queda una persona más. Si alguien quiere pedir turno de palabra, que lo haga ahora o en el comedor. Vale, lo que te quería decir respecto al gran problema, ¿no?, que nos ocupa a todos, cuando se me divide un grupo, se va uno por un lado y el resto por otro, lo que hago en vez de irme a la cocina, porque cuando juegas en una sala de un ayuntamiento, que es lo que jugamos nosotros, no tienes cocina. Claro. Lo que hago es los 4, pues vamos a poner el juego en 5, ¿vale? Pues los 4 que están jugando en bloque grande, les mando eso, que hagan una misión, mientras yo hago la escena con el que es solo uno, montaros vuestra paranoia enfermiza con el príncipe de no sé dónde, y luego ya lo tenemos resuelto para que nos debatan y no perder tiempo.
Muy bien. Pero cuando me toca la escena grande, para que el otro no se aburra y no se vaya a jugar a Angry Birds ni movidas así, lo que hago es le doy un PNJ. Le doy un PNJ y le digo, toma, sus ocupaciones son esta, tiene esto como objetivo, interprétalo y dale caña. No me le mates tampoco, ¿sabes? Porque a lo mejor sin darle tampoco todo el trasfondo, porque a lo mejor le jodo la historia, pero dándole unas cuantas directrices para que él siga dentro de partida, se lo pase bien y también explore otras cosas. Eso es lo que hago yo. Estupendo, muchas gracias. Muy bien, pues nada, muchas gracias. A vosotros.